Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien nuevamente. Otro martes juntas a través de este medio, pero sé que unidas en un mismo espíritu y queriendo escuchar la voz de Dios, queriendo aprender acerca de su escritura y que Dios hable de verdad a nuestros corazones. El martes pasado empezamos con el estudio del libro de Habacuc y nos pusimos un poquito en contexto. Vimos más o menos de qué trata el libro, qué es lo que estaba sucediendo. Y hoy vamos a empezar con el estudio de este libro. Vamos a ver los 4 primeros versos y Dios ha hablado mucho a mi corazón, de verdad. Ha sido de una manera que quiero compartir contigo. Quiero que leamos los 4 primeros versos y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Habacuc 1, verso 1 en adelante. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y bueno, son apenas 4 versos, pero como te digo, Dios ha hablado mucho, mucho, mucho a mi corazón y quiero compartir todo esto que Dios ha estado hablando. Pero hay algunas cosas que quiero comentarte acerca del primer verso, solamente como conocimiento y que sepamos la peculiaridad de este libro que vamos a estudiar. Y en el primer verso, si tú lo lees en la Reina Valera, menciona que es la profecía de Habacuc. Ahorita yo te lo leí en la NTV y dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y quiero que podamos ver que una profecía, más que solamente la predicción de eventos futuros, es un mensaje, es una revelación de parte de Dios que da a estos hombres por medio de una visión, pero que lleva incluido un mensaje. Si tú lees los demás libros de estos profetas que vienen aquí en el Antiguo Testamento, vas a poder encontrar que cada uno de ellos, o la mayoría, mencionó de quién eran hijos y el tiempo en el que estaban hablando, el rey que en ese entonces estaba gobernando. Y Habacuc no hace ninguna de estas dos referencias, no da ni siquiera el rey que estaba en ese entonces, ni tampoco de quién era hijo. Y otra peculiaridad que quiero hacerte notar es que los demás profetas hablaron, bueno, la visión que Dios les dio, estaban hablando la visión era de Dios hablando hacia los hombres. Y Habacuc, la visión que Dios le da es él hablando con Dios. Entonces, bueno, solamente son algunas cosas que quería comentarte, porque realmente de Habacuc no sabemos nada, el, su nombre, o sea, lo que quiere decir su nombre no está muy claro, pero quiere decir abrazar. Han llegado al acuerdo en que podría ser traducido como abrazar. Y bueno, queriendo compartirte acerca de todo lo que Dios ha estado hablando acerca de estos 4 versos, es que vemos aquí un Habacuc que tiene muchas preguntas, que tiene muchas inquietudes, que está de alguna manera, podríamos decir, hasta confundido porque Dios no hace nada, porque no ve que Dios haga algo al respecto de lo que está sucediendo en el tiempo que él está viviendo. Pero hay otros personajes en la historia que también se hacen este tipo de preguntas y yo creo que el día de hoy tú y yo estamos con estas dudas, con este tipo de inquietudes, de tantas cosas que estamos viviendo hoy en día.
Y quizá preguntemos, ¿no? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Dónde está Dios? Y Job era uno de los que también se hacía este tipo de preguntas. Te voy a dar las citas para que igual tú veas. Es Job 21, versos 7 y 9. Job también se hace este tipo de preguntas. Sabemos que Job fue una persona que es nombrada por Dios mismo en la escritura como un hombre justo, como un hombre temeroso de Dios. Y sabemos que le pasan muchas cosas, que pierde su salud, que pierde sus bienes, que pierde su familia. Y él también observa y ve y hace este tipo de preguntas, ¿no? ¿Dónde está Dios? Eh, ¿Por qué los malos prosperan? Jeremías, que es contemporáneo de Habacuc, que sabemos que vivió más o menos en el tiempo que vivió Habacuc, también se preguntaba acerca de estas cosas. Y ahí en Jeremías 12:1, él también le hace este tipo de preguntas a Dios. Entonces podemos ver que a través de la historia, la pregunta sigue estando en el aire, ¿no? Muchas veces cuando vemos cosas que no podemos concebir que estén sucediendo, por qué hay tanta maldad, por qué la gente mala parece prosperar. Y Habacuc es también el que se hace este tipo de preguntas. Pero yo quiero hacerte ver que, bueno, vamos a leer el verso 2 y de ahí vamos a partir a esto que te quiero compartir. Porque el verso 2 dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Aquí hay algunas cosas que quiero ir comentándote y espero poder aterrizar todo lo que quiero decirte, porque sí me ha costado un poquito de trabajo el preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos en estos versos? Y yo lo primero que veo aquí es ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Yo veo un Habacuc que realmente ya tenía tiempo buscando a Dios, que realmente estaba pidiendo ayuda, había sido una constante en su vida. Porque cuando nosotros le decimos a alguien, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer esto? O ¿hasta cuándo vas a terminar de aquello otro? Es porque es algo que hemos venido haciendo, algo recurrente. Y entonces yo veo aquí un Habacuc que dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Habacuc tenía tiempo viniendo a Dios y pidiendo ayuda. Nosotros generalmente, a veces tristemente, dejamos de orar y cuando viene alguna situación adversa en nuestras vidas, entonces ahí es cuando venimos y clamamos a Dios y queremos inclusive que nos responda en el tiempo, ya en ese momento, pero nosotros debemos de permanecer en oración, debemos de ir y buscar a Dios. Y esto precisamente es otra de las cosas que quiero comentarte, porque aquí dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Él estaba buscando la ayuda en el lugar correcto. Estaba buscando a Dios para obtener las respuestas de su corazón a todo esto que él estaba viviendo. Y también nosotros hoy en día podemos tener problemas, incluso todo lo que estamos pasando el día de hoy, y querer ir y buscar esas respuestas a todas nuestras necesidades, angustias y todo lo que estamos preguntándonos en nuestro corazón en otro lado. Queremos buscar esas respuestas en otro lado. Y el primer lugar donde deberíamos de buscar, y a veces únicamente es ahí, es en Dios. Y Dios nos va a mostrar, como vamos a ver más adelante, que Dios verdaderamente contestó estas preguntas a Habacuc, porque Habacuc lo estaba buscando de una manera honesta, de una manera con todo su corazón. Entonces, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Busquemos en Dios las respuestas a nuestras preguntas. Busquemos ahí, permitámosle que Él en su tiempo nos dé esas respuestas. Y aquí en esta siguiente frase que dice, pero tú no escuchas, ahí fue donde Dios me trajo mucho a pensar. ¿Por qué Habacuc sentía que Dios no lo escuchaba? Porque él estaba sintiendo que Dios no lo escuchaba. Dice, pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes y clamo a ti, pero tú no vienes a salvar. Habacuc
sintió que Dios no lo estaba escuchando porque no obtenía sus respuestas en cuanto a la ayuda que él estaba pidiendo. Y yo quiero que veamos que cuando Dios no contesta o no contesta en el tiempo que nosotros queremos o inclusive de la manera que nosotros queremos, no quiere decir que Dios no nos está escuchando. A veces nos desesperamos y de verdad pensamos que Dios no está escuchando nuestras oraciones, pero eso no quiere decir que Dios no nos esté escuchando. Dice la Escritura que nosotros antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios, que estábamos enemistados con Él. Pero te voy a leer, es Romanos 5, versos 10 y 11, y dice así: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Jesús a eso vino. Jesús vino a restablecer nuestra relación con Dios. Y gracias al sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, nosotros podemos tener esa relación otra vez directamente con Dios. Jesús vino a pagar por nuestros pecados, vino a quitar el pecado de nuestra vida y vino a unirnos con Dios nuevamente. Entonces, no pensemos que Dios, cuando nosotros clamemos a Él verdaderamente con un corazón queriendo de verdad buscarlo, no pensemos que Él no nos escucha. De hecho, en Romanos 8, al final de ese capítulo, en el verso 35, dice de esta manera: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y en el 37 él mismo responde: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y en el 39 concluye de esta manera. Dice: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Nada nos va a poder separar de ese amor. Si nosotros verdaderamente hemos confiado en ese sacrificio, hemos entregado nuestra vida, estamos total y absolutamente unidos a Dios y nada nos podrá separar de su amor. Pero, sí hay un pero, porque una separación como tal no puede haber. Estamos unidos y no podemos separar de su amor, porque no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos ha unido a Él. Pero meditando acerca de este clamor que hace Habacuc y que de él piensa que Dios no lo estaba escuchando, yo meditaba y pensaba acerca de estas cosas y vino un pasaje que he escuchado muchas veces últimamente. Si no han sido 10, yo creo que no ha sido ninguna. Este pasaje que viene en Segunda de Crónicas 7:14, que seguramente lo has escuchado, donde dice que si mi pueblo se humillara, orara a mí, yo lo escucharé. Ahorita te lo voy a leer, pero yo meditaba acerca de esto, que si Dios de verdad cierra sus oídos a nosotros, y puedo observar a través de la Escritura en que así como el pecado antes de venir a Cristo, antes de venir a los pies de Dios, nos separaba de Él, porque eso era lo que nos separaba.
El pecado era lo que nos separaba de Dios, porque Dios es un Dios santo, un Dios que no tiene absolutamente nada que ver con la maldad y con el pecado, y eso era lo que nos separaba de Dios, y Jesús eso es lo que vino a hacer, a quitar ese pecado, a limpiarnos de ese pecado y poder restablecer nuestra relación con Dios. Pero sí puedo concluir, y ahorita te lo voy a hacer ver, en que el pecado nos aleja de Dios, no nos separa como tal, pero sí nos aleja de Dios. Y quiero poder compartirte que en Segunda de Crónicas, de hecho en el capítulo 6, vemos a un Salomón alabando a Dios y recordando su fidelidad en cuanto a que él estaba construyendo ya el templo que David quería construirle a Dios, y que Dios sin embargo le dijo que él no iba a ser esa persona que iba a construir el templo, pero que uno de sus hijos lo iba a hacer. Y vemos aquí a un Salomón recordando la fidelidad de Dios, que le había permitido a Salomón construir ese templo. Y ahí en el verso, en 2 de Crónicas 6, verso 12, viene una oración hermosa de parte de Salomón, cuando ya había terminado de construir el templo. Y quiero leerte en el verso 26, y dice: si los cielos se cierran, es una oración que Salomón está haciendo, y tú la puedes leer porque es una oración hermosa, pero ahí en el verso 26, él, en esta oración dice: si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado, oyes entonces desde el cielo, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. 28. Si hay hambre en la tierra, o pestes o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Y bueno, ¿qué te estoy tratando de transmitir? Es que nuestra tendencia, la tendencia del ser humano siempre va a ser al mal, siempre va a ser a la desobediencia. Y puedo ver una y otra vez en que Dios siempre nos quiere corregir y nos quiere traer de vuelta a su camino, pero quiero que leamos ahí en 2 de Crónicas 7, este verso que te digo que ha sido muy, muy mencionado en este último tiempo. De hecho, los primeros versos del capítulo 7 hablan de la dedicación del templo, que la dedicación que Salomón hace del templo, porque después de haber hecho esta oración, él estaba muy contento de que Dios le haya permitido construir este templo. Y después de la dedicación que hace Salomón al templo, entonces viene la respuesta del Señor a Salomón, ahí en el verso 11, y quiero que escuches lo que dice. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser
que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y observa lo que dice al final, y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Y yo quiero que observes algo aquí. Ahí la parte que te hice referencia, donde dice, y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo. ¿Por qué menciona y se aparta de su conducta perversa y después yo oiré desde el cielo? Cuando nosotros nos alejamos de Dios por nuestro pecado, nosotros mismos nos alejamos de Dios por nuestro pecado, Él cierra sus oídos de alguna manera. Nosotros no podemos pretender llevar una doble vida o estar pecando deliberadamente y querer que Dios escuche nuestras oraciones. Aquí estamos hablando de un templo, en ese entonces era un templo donde iban y hacían los sacrificios, donde habitaba la presencia de Dios. Hoy en día no hay templo. El templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Aquí es donde habita la presencia de Dios. Y dice ahí que es muy preciado para su corazón, que el templo de Dios es muy preciado para su corazón. Y yo lo que te quiero hacer ver es que Dios de alguna manera sí cierra sus oídos cuando nosotros permanecemos en pecado. Este verso de 2 de Crónicas 7:14 lo he escuchado, como te comento, varias veces, pero creo que debemos de hacer énfasis en esta parte de que dice, y si se aparta de su conducta perversa, yo voy a escuchar ese clamor, voy a escuchar esa oración, voy a voltear mi rostro hacia ustedes. Realmente creo que la iglesia necesita volverse a Dios, necesita arrepentirse de la manera que se ha venido conduciendo. Hemos hecho muchos ídolos en nuestras mismas iglesias y debemos de buscar de verdad volver al Señor. Todo esto que estamos viviendo, no te estoy queriendo decir que Dios lo mandó, pero de alguna manera puedo pensar que Dios lo permitió, porque lo que yo siempre veo a través de la historia es un Dios queriendo corregir, pero queriendo corregir a su iglesia, a su pueblo. Eso es lo que Dios ama, porque dicen en Apocalipsis que Él quiere venir por una iglesia pura y sin mancha. Y eso es lo que Él quiere. Y bueno, volviendo a nuestro pasaje, yo quiero también hacerte ver varias cosas. Aquí, en estos 4 versos que leímos, a primera vista parecería que Habacuc está hablando de personas que no conocen a Dios, que no temen a Dios, porque dice que hay violencia por todas partes, que hay maldad, que hay miseria, que hay destrucción y violencia. A primera vista parecería que Habacuc está hablando de gente que no conoce a Dios. Pero tristemente, lo más triste es que está hablando de su pueblo. Habacuc estaba clamando a Dios porque estaban viviendo eso en su pueblo, en el pueblo que conocía a ese Dios, y
De hecho, en el verso 4, donde dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Hoy en día tú y yo sabemos que la justicia no es una justicia como debería de ser. Pero aquí de lo que está hablando, porque si tú lo lees en la traducción en lenguaje actual, dice, nadie obedece tus mandamientos. Aquí más que de una justicia fuera del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios que hoy podemos ver en los tribunales, está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios. De verdad a mí me impacta el ver un Habacuc que está pidiendo a Dios el que Él venga y que haga algo, porque ya era tal la situación que se estaba viviendo en el pueblo de Dios, y Habacuc sentía que decía, bueno, pero ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no corrige a su pueblo? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué está permitiendo que yo vea todas estas cosas y no viene a poner corrección en ese pueblo? Y bueno, vamos a ver más adelante que Dios le contesta a Habacuc. A lo mejor no le contesta como él quisiera o lo que él estaba esperando, pero Dios le da una respuesta a Habacuc y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que yo quiero hacer énfasis es en que Habacuc está representando a un pequeño remanente en el pueblo de Dios que realmente estaba abatido por lo que estaba sucediendo en la forma en que ya estaban viviendo, porque era un extremo en que no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios, donde la justicia, dice, se había corrompido. Realmente creo que era una situación devastadora para Habacuc. Y Habacuc, como te digo, representaba a ese pequeño remanente. Y yo quiero que de verdad reflexionemos acerca de esto, porque creo que tristemente nos hemos acostumbrado a ver el pecado como algo normal, que hemos abusado de la gracia de Dios y la hemos tomado como permiso para pecar, cuando realmente lo que nos debería de hacer es conocer la gracia de Dios, es un agradecimiento y debería de ser todo lo contrario. Quiero hacerte ver todas estas cosas, que realmente en la iglesia de Dios nos hemos acostumbrado a ver el pecado dentro de ella, porque a veces vemos algo normal y creemos que está bien. Y yo quiero de verdad que reflexionemos acerca de esto, que realmente nos identificamos con ese Habacuc, que estamos asombrados de ver cómo el pecado dentro de la iglesia se está volviendo algo normal. Y sabes, yo meditaba también ahora que hemos estado guardados en nuestras casas, y yo creo que al principio probablemente nos costaba más trabajo, pero ahorita y conforme vayan pasando los días, creo que nos iremos acostumbrando a vivir de esta manera, porque la realidad es que todavía nos queda tiempo, y entonces el ser humano se va acostumbrando a vivir, o se habitúa a ciertas situaciones, y yo creo que nos vamos a ir acostumbrando a vivir más en la situación que estamos. Pero pensaba y reflexionaba acerca de esto, es que nos hemos acostumbrado a que realmente en la iglesia se viva de una manera que no honre a Dios, de que de verdad nuestras vidas no reflejen a ese Dios que dio todo lo que Él más amaba, que era a su Hijo por nosotros. Porque también quiero hacerte ver esto. Cuando nada más hablamos del amor de Dios
es un amor tan grande, que es un amor que quizá no podamos entender, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Es tan grande su amor, tan incomprensible a lo mejor, pero si nada más nos enfocamos en ese lado y dejamos de lado su justicia y no hablamos de esa justicia que Dios ejerce, entonces estamos como viendo solamente la mitad del panorama. Es como si quisiéramos manejar con un solo ojo, nos vamos a estrellar. Tenemos que hablar tanto de su amor, pero también de su justicia, porque Dios, así como es tan grande en amor y su amor es tan, pero tan perfecto, de la misma manera es su justicia. Y lo podemos ver, como lo comentaba el otro día con algunas personas, que en un mismo evento, en la cruz del Calvario, se manifestaron esas dos cosas de Dios, esos dos atributos de Dios. Se manifestó su amor porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero también podríamos decir que de tal manera es su justicia que dio a su Hijo. En esa misma cruz se manifestaron las dos cosas de Dios. Dios no, por ser amoroso, no deja de ser justo, y por ser justo no deja de ser amoroso. Entonces, realmente reflexionemos si nos hemos acostumbrado a ver el pecado dentro de nuestra iglesia. Tenemos que clamar a Dios, como decía Salomón, con manos santas, pero con un corazón también arrepentido, con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Quiero también invitarte a leer el capítulo 9 de Daniel, donde viene también una oración de Daniel después de todos estos eventos que sucedieron, después de la invasión de Babilonia, y Daniel escribe su libro precisamente ya en el exilio en Babilonia, y él extiende esta oración donde reconoce verdaderamente el pecado del pueblo y le pide a Dios en los últimos versos de ese capítulo que de verdad los vuelva a escuchar, que de verdad los perdone. Y te invito de verdad a que leas este capítulo, y yo sé que siempre dejo mucho que leer, pero creo que no me alcanza el tiempo para ponerme a leerte todo esto que quiero compartirte y que Dios habló a mi corazón, pero yo sé que estando ahí en tu casa y leyendo todo esto que te estoy invitando, yo sé que Dios va a seguir hablando a tu corazón. De hecho, te quiero leer el primero y segundo verso de ahí de Daniel, de esta oración, para que veas lo que te estoy tratando de decir. Dice: era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Y fíjate, el 2: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Pero quiero que te des cuenta de esto. Daniel dice que estudiaba la palabra del Señor, la palabra de Dios a través del libro de Jeremías, de lo que Jeremías había escrito, y dice, y aprendí. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, leerla y permitirle a Dios que hable a nuestros corazones y que nos revele tantas cosas que Él quiere que sepamos, que Él quiere que atesoremos en nuestro corazón. Te invito de verdad a que leas todo esto que te estoy compartiendo ahí en Segunda de Crónicas, capítulos 6 y 7, Daniel, capítulo 9, y que tú puedas observar por ti misma todo esto que estoy queriendo compartirte. Reflexionemos y pidámosle a Dios que nos ayude de verdad a honrar su nombre, y sobre todo en su iglesia, porque Dios quiere venir por una iglesia santa y una iglesia pura. Que Dios te bendiga, y yo sé que probablemente
ahorita querramos escuchar más del amor de Dios que de lo que te estoy hablando, pero este es un mensaje también de esperanza. Este es un mensaje del amor de Dios, porque Dios dice en Hebreos que Dios al que ama, disciplina. El día que Dios deje de disciplinarnos, entonces ahí yo creo que nos deberíamos de preocupar. Que Dios te bendiga enormemente y espero de verdad que el martes que sigue nos puedas seguir acompañando. Bendiciones.